Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado? Bien. Hoy tenemos un tema que se desprende de ese tema principal. El tema principal de este año para el aniversario fue preparándonos para la gloria venidera, ¿no? Preparándonos para la gloria venidera. Y yo creo que es muy propicio meditar en este tema. ¿Sabe por qué? Porque en realidad la venida del Señor está cerca. Y Él es nuestra gloria, la gloria venidera. Entonces estamos preparándonos. Pero ¿cómo nos preparamos? Escudriñando más las Escrituras, acercándonos más a Él, reflejando más a Cristo. Porque me acuerdo que en la segunda parte del mensaje que dimos para el aniversario, hicimos énfasis del tema de Colosenses 1:27. El tema de Colosenses 1:27 era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y llegamos a la conclusión que si Cristo no se manifestaba en nosotros ahora, bueno, era un poco dudoso que nosotros veamos esa gloria. Una de las cosas de prepararnos es manifestar a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuándo? Ahora. Para que esa gloria se manifieste a nuestras vidas cuando Él venga. No sé si me he hecho entender en pocas palabras. Hoy vamos a profundizar un poquito en el asunto de Cristo en nosotros. Y para ello le he puesto como título esto que usted tiene en pantalla. Dice así: Cristo, la palabra de Dios hecho viva en nosotros. Quiere decir que Cristo es la palabra de Dios. Ya vamos a ver. Se lo voy a confirmar con la misma Biblia, que Cristo es la palabra. Y nos vamos a dar cuenta de que Cristo viene siendo anunciado desde el Antiguo Testamento en una forma invisible. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios siempre estuvo de que Cristo viviera. Escuche lo que digo. No digo solamente que Cristo viviera en nosotros, sino que Cristo, como la palabra, rigiera y gobernara nuestras vidas. De eso se trata el cristianismo, no solamente de aprendernos la Biblia, sino leer la Biblia, no solamente para tenerla como un conocimiento general o académico, sino para que al leer la Biblia, esa palabra pueda gobernar nuestras vidas. ¿Sí se entiende cuando digo regir nuestras vidas? Amén. Entonces, vamos nuevamente al libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo 26 y 27. Y voy a leerlo primeramente en la Reina Valera, por favor. Póngame en la Reina Valera. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, en otra versión dice, y generaciones, y está bien, porque esto estuvo oculto desde antes de la venida de Cristo. Ese misterio estuvo oculto ahí. Y durante generaciones estuvo oculto, desde los siglos y edades, pero que ahora, escuche esto, ahora, desde que Cristo vino, ha sido manifestados ¿a quiénes? Diga, a nosotros los santos, porque nosotros somos lo que la Biblia llama santo. La Biblia nos llama a San Gregorio, San Jacinto, Santo Tomás, Santo Bartolo. No, la Biblia llama que todo aquel que cree en Jesús es santificado por la sangre de Cristo. Por eso somos santos. Hay que entender que no somos santos en nuestras propias acciones. Es una santidad imputada. O sea, la obra de Cristo fue imputada a nuestras vidas. Por eso somos declarados
no por nuestras acciones, sino por la acción de Cristo, santos. ¿Cuántos asimilan eso? ¿Cuántos dicen amén? Yo soy santo. Por eso, al asimilar esta verdad, lo único que yo tengo que hacer es comportarme como santo. ¿Sí se dan cuenta? El efecto. Al saber esa verdad que Dios tiene para mi vida, yo le respondo teniendo ese comportamiento de santidad. No son mis acciones lo que me hace santo. Es la acción de Cristo en la cruz. Entonces yo la asimilo y en base a eso tengo un comportamiento de santidad. Amén. Así funciona la Biblia, así lo establece. Así hay que entenderlo. La Biblia no la podemos interpretar de acuerdo a nuestros conceptos humanos. De hecho, Pedro dice, si han leído, dice, ninguna interpretación de la palabra profética es de interpretación privada. Eso está en el libro de primera creo de Pedro o segunda. Ninguna palabra de esta profecía es de interpretación privada. Así que si alguien, algún colega profesional, porque a veces los profesionales tienen elocuencia para hablarnos, y le dice, mira, así a veces nos dicen, mira, yo aplaudo lo que tú has hecho, pero ¿sabe qué? Mira, ese libro se puede interpretar de distintas maneras. De hecho, el fulano de tal de cierta religión la interpreta de esa manera. El otro la interpreta de otra manera. Los que no conocemos esa Biblia la interpretamos de otra manera. Entonces nos hace muchas veces tambalear. Pero cuando usted escucha lo que Dios dice, ninguna interpretación de esta palabra es de interpretación privada, ahí tenemos que regirnos. Entonces usted le dice, no, un momentito. La misma palabra dice que ella no puede ser interpretada. Dice, sino que tiene que ser interpretada de acuerdo a la voluntad de quien la dio. Entonces lo que tenemos es que llegar al corazón de Dios para poder interpretar esta palabra. Y usted y yo en Cristo hemos llegado al corazón de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Eso es lo que la parte humana no podía hacer. Y lo hizo Cristo como humano. Llevarnos al corazón de Dios para ahora poder entender su palabra. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¡Qué bendición! A quienes Dios quiso dar a conocer, mire, las riquezas de la gloria de este misterio. Quiere decir que este misterio trae en sí gloria entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, analizando estos dos versículos, vamos a hacernos dos preguntas en esta mañana y lógicamente vamos a irlas respondiendo de acuerdo al tema. ¿Cuál era el tema? Miren que estoy llevando la prédica más que todo en forma de una enseñanza, porque yo sé que hoy por hoy con tantas preocupaciones de dinero, de familia, de negocio, usted no tiene tiempo de estudiar la Biblia. Y no con esto estoy diciendo, no estudie que yo aquí se la voy a hacer estudiar. No, estoy poniendo mi grano de arena, haciéndole o incentivándole a estudiar la palabra. Porque es estudiando la palabra que llegaremos al verdadero propósito. Amén. Entonces, vamos a ver dos temas que nos van a llevar, dos subtemas que nos van a llevar a este tema. Cristo, la palabra de Dios hecha viva en su vida. Amén. No simplemente aquí, sino aquí. ¿Por qué? Porque el principio era, si Cristo no se manifiesta en nosotros, no hay esperanza de gloria. No hay esperanza de gloria. Si no manifestamos a Cristo, porque para eso, de hecho, para eso fuimos llamados. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en el versículo 26, Pablo dice, vamos a leer lo que dice el 26 para no estar creyendo de que yo me estoy imaginando algo. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, en otra versión dice generaciones. O sea, Pablo dice que
Esto era un misterio, este mensaje era un misterio. Vamos a ver primero lo que significa misterio. Yo le voy a dar una explicación por qué yo me tomo el trabajo de hacer ese recuadro que está ahí. Algunos lo saben, pero permítanme explicarle a los que no saben. Cuando yo hago o presento la palabra misterio, por ejemplo, en este caso, ¿qué quería decir en el original? O sea, hace más de 2000 años. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien, por la lógica, que los tiempos cambian. Los tiempos cambian y de pronto a este tiempo la palabra puede tener otro significado. Entonces como que perdemos de pronto incluso el verdadero valor del significado que en ese tiempo el autor quería dar a denotar. Amén. Entonces por eso cuando yo le digo, mire, esto es lo que significaba en ese tiempo, quiere decir que eso estaba en la mente del autor, en este caso de Pablo, que el Espíritu Santo había puesto. Amén. Entonces la palabra misterio viene del griego musterión. Musterión. Y según el diccionario Vine, dice así, se refiere a aquello que había estado allí desde los siglos, había estado allí, desde la fundación del mundo. Dios, cuando Él arrancó la creación, ya Él había terminado el plan. Tal vez esto no se entiende. O sea, Él ya, es ni más ni menos como cuando alguien de pronto elabora o lo lanza al mercado, ya Él ya sabe el contenido, el desarrollo y el final. Así mismo hizo Dios. Por eso dice, la palabra misterio, el mensaje que era misterioso para el Antiguo Testamento, se refiere a aquello que había estado allí, pero no podía ser conocido por medios humanos y naturales. Solo se podía llegar a conocer por la intervención de la revelación divina, de cierta manera y en cierto tiempo señalado por Dios. Y también solo a aquellos que estaban siendo iluminados por su Santo Espíritu. ¿Qué yo saqué de provecho y quiero compartirles a ustedes? El gran privilegio que yo tengo, el gran privilegio que usted tiene, que para otros no le fue revelado eso, pero para nosotros a Dios le plació revelarnos. O sea, esto me ayuda que en algún momento yo me sienta triste y esté en una silla de mi casa o en cualquier lugar y alguien me diga, ¿qué te pasa? No sé, yo me siento abandonado, yo creo que ni Dios me ama. Pero aquí me está diciendo que Él me tiene muy presente, que las circunstancias no me deben hacer dudar del amor de Dios para mi vida. ¿Sí me entiende? Esto genera fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que Dios ha dicho. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí ven cómo se aplica la palabra? Amén. Por eso mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo número 1, del 10 al 12, mija. Mire, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada, en este caso a nosotros, inquirieron diligentemente. La palabra inquirieron es indagaron diligentemente acerca de esta salvación. O sea que el misterio era una salvación, la salvación era un misterio. Amén. Y los profetas del Antiguo Testamento indagaron, escudriñaron, buscaron diligentemente, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Si ves, nosotros estamos experimentando las glorias que vino a causa del sufrimiento de Cristo, del padecimiento de Cristo. Dios no quiere que cuando sea la Semana Santa usted vaya por las calles cargando una cruz
o vaya caminando de rodillas. Ya eso lo hizo Jesús, el único sacrificio agradable a Dios. Dios quiere que usted en base a ese sacrificio viva una vida santa. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 12. A estos, ¿a quiénes? A los profetas. Se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros. Mire, para ellos fue un poco frustrante. Ellos estaban trabajando en algo y lo trabajaron con ahínco, pero sabiendo que no era para ellos, sino para nosotros. Mire el privilegio. En otras palabras, Dios puso a trabajar gente para el beneficio nuestro. Amén. Dice, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. De hecho, esto corrobora con lo que dice Efesios 3:10, que dice que la iglesia fue destinada para mostrar la multiforme sabiduría de Dios a los ángeles, dice, a los principados y a las potestades. O sea, que aún los ángeles no saben este mover de la salvación. Nosotros lo damos a conocer con nuestra conducta. Pero imagínense que, voy a hacer una analogía nomás. Nosotros vamos a confundir a los ángeles. Porque, por ejemplo, un Michael, aquí está el hermano Michael, levante su mano. Ya, él es salvo. Dios, en base a esta verdad, Él tiene que manifestar esa salvación. ¿Cómo la manifiesta? Cuando tenga problemas, cuando tenga dificultad económica, de enfermedad, Él diga, yo doy gracias a mi Dios. Porque más allá que la enfermedad, más allá de la situación económica, más allá de la muerte, Dios ya me salvó. Él está manifestando esa salvación a los ángeles. Pero ¿qué pasa si Él no entiende esto? Yo no sé para qué Dios me ha salvado. Desde que me ha salvado yo estoy chiro, sin plata, enfermo. Ni los hermanos no me vienen a visitar. Lo confunden a los ángeles porque ellos no interpretan qué es la salvación. No sé si me di a entender. Bien, entonces el primer punto, que esto era un misterio. ¿Por qué lo di a conocer nuevamente? Porque es un privilegio lo que Dios nos ha dado, a conocer sus misterios. Por eso cuando usted no tenga que pensar, piensa en las cosas de Dios. Por decir, no tengan que pensar, siempre debe estar pensando en las cosas de Dios. Lo segundo que vamos a ver, ¿se acuerda que le dije que eran dos preguntas que iba a contestar? La primera es el misterio. Lo segundo es de qué se trata este mensaje. Lo primero que era que este mensaje era un misterio. Lo segundo, de qué se trata el mensaje. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 27 y lo vamos a leer en dos versiones, en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a leer este mismo versículo en otra interpretación. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues Él quería que su pueblo, mire el interés de Dios desde el principio de la creación. Dios elaboró un plan que llega hasta el Apocalipsis y más allá. Él llega hasta su trono mismo, habitando con nosotros en esa gloria eterna. Pero Él, en el desarrollo de los tiempos y edades, se preocupó de que nosotros pudiéramos entender esto. Por eso usted no puede, primero, permanecer indiferente. Segundo, ser engañado por sus preocupaciones, que eso es lo que pasa. Ay, ahorita no estoy para buscar a Dios porque estoy en mis negocios. ¿Sabe qué? Yo le hago ver, el negocio, por más fluctuante, próspero que sea, el día que se muera usted no se lo puede llevar. Es más, una pandemia le puede quitar el negocio.
Ni siquiera la muerte, sino una pandemia. Hoy hay mucha gente fracasada porque tenía su vida puesta en el negocio, en las pertenencias. ¿Cómo va? Ahí luchando por la vida. Imagínense esa palabra a un cristiano. Pues él quería que su pueblo supiese de las riquezas y la gloria de Cristo, que también son para ustedes, los gentiles, para nosotros. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso, ahí hay un punto y seguido, ¿no? Es como que dijera, y por cierto, Cristo viviendo en ustedes, y por cierto, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. O sea que en la entrada, haciendo figuradamente, van entrando muchos y el Señor ve, ahí está Cristo. Pasa, ahí está Cristo. Y usted va y dice, bueno, yo no tengo a Cristo, pero tengo buenas acciones. No, aquí no entras por buenas acciones. Aquí entras por Cristo. No sé si me di a entender. Eso es lo que quiere decir eso. Denle un aplauso al Señor. Entonces, vamos, esto lo voy a aplicar al subtítulo. Nuevamente póngame el subtítulo para que lo recuerden los hermanos. A mí me interesa que usted asimile esto. Dios ha puesto en mi corazón de que dedique este tiempo. Estoy hablando con el liderazgo, estoy hablando con los discipuladores. Todos vamos a hablar este mismo idioma. ¿Cuál es este idioma? De que cada creyente que llega aquí, cada persona que llega aquí se convierte en creyente, se convierte en discípulo, pero termine convirtiéndose en Cristo. Todas sus acciones, sus pensamientos, en su casa, en su trabajo, en su diario vivir, en el deporte. Imagínense que muchos en el deporte se olvidan de que son cristianos, o sea, se olvidan de Cristo. Cuando acuerdan están peleando ahí o dándole patada a otro. No. Toda nuestra vida integral convertida a Cristo. Pero para esto hay que trabajar en conjunto. En conjunto digo, no yo con ustedes, sino nosotros con el Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra. Amén. Entonces, Cristo, ¿qué dice? La palabra de Dios echa vida en nosotros. Hoy, por eso le digo, vamos a ver desde otra perspectiva. La semana pasada vimos que Cristo, reflejándose en nuestra vida por medio de su carácter. Hoy vamos a ver que ese carácter se forma a través de lo que es la palabra. De hecho, quiero comenzar poniéndole el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, el versículo 1. Mire cómo la Biblia lo presenta a Cristo, porque es Cristo el que está ahí. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La pregunta es, ¿quién es el Verbo? Yo sé que usted sabe porque ha hecho un estudio, pero vamos a confirmarlo para los que no saben lo que dice la Biblia. En el principio era el Verbo. Entonces la pregunta es, ¿pero quién es el Verbo? Si el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿pero quién es el Verbo? 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Ahí como que ya voy entendiendo, ¿no? ¿Quién se hizo carne? Cristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Mire la palabra unigénito. En Juan 3:16 dice, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Entonces está hablando de Cristo. ¿Qué es Cristo? Es el Verbo. Pero veamos ahora lo que dice Juan 1, pero según la Nueva Traducción Viviente. Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. Si sabemos que el Verbo es Cristo, quiere decir que la palabra es Cristo y esa palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Quiere decir que cuando Dios nos pide que Cristo esté en nosotros y se manifieste a través de nosotros, sacando cuenta, haciendo un resumen o una suma, resta, multiplicación y división, lo que Dios quiere
no solamente es que se manifieste la vida de Cristo, sino su palabra en nosotros. ¿O no? Porque Cristo es la palabra. Cuando usted estudia la palabra, lo estudia es a Cristo. Comienza a tener conocimiento de Cristo. Amén. Entonces, póngame nuevamente Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo. Vamos a ver el significado de la palabra verbo. La palabra verbo viene del griego logos, y tiene que ver con dicho, mensaje, enseñanza, proclamación, comunicación, pero, escuche esto, ajuste de cuenta. Si Cristo es el verbo de Dios, contextualice ese significado. Quiere decir que Cristo es el dicho de Dios, el mensaje de Dios, la enseñanza de Dios, la proclamación de Dios, la comunicación de Dios, pero Cristo es el ajuste de cuenta de Dios. Es más, en Cristo nosotros ajustamos cuenta con Dios. Lo que dije antes. En Cristo ya hemos ajustado en cuenta con Dios. Antes estábamos en deuda a causa del pecado, pero en Cristo ha sido saldada nuestra deuda. Eso quiere decir, ¿se acuerda la sexta palabra cuando Cristo estuvo en la cruz? ¿Cuál era? Tetelestai. Consumado es. Padre, yo pagué la deuda por ellos. Denle un aplauso al Señor. Este comentario traía esto añadido. Cristo es el tema de Dios. Por eso es que muchas veces los apóstoles, los pastores, los ministerios se adjudican. Nosotros simplemente somos, no lo digo por usted, lo voy a decir por mí, somos el objeto inservible, que en las manos de Dios somos útiles. No lo digo por usted ante todo. En vano dije nosotros. Yo soy el instrumento inservible de Dios, pero que en la misericordia de Dios me cogió y me hizo servible. En realidad eso somos nosotros, porque es Cristo el tema de Dios, o sea, el sujeto del discurso. Por eso si usted va a buscarle un tema a la Biblia, ¿en qué podría resumir usted el tema de la Biblia? Cristo. Cristo. El único tema que tiene la Biblia es Cristo. Por otra parte, el razonamiento. Él es la facultad mental de Dios. Por eso es que en la Biblia dice, en 1 Corintios capítulo número 2, el versículo, búsquelo ahí entre el 14 y el 16, que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Que de pronto podríamos haberle dicho a Dios, yo te quiero servir, pero tú sabes que mi mente está embotada en los problemas, en las cosas que hice en el pasado. Entonces dice Dios, tranquilo, yo ya previne eso. Por eso te doy la mente de mi hijo, para que pienses con la mente de mi hijo. Mire esos beneficios que tenemos. Y nosotros quejándonos. Porque el enemigo quiere que usted no destape el cofre del tesoro, que es la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el cofre, el tesoro es Cristo. Amén. Por último dice, Cristo es el motivo, es el cálculo exacto. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo, estamos completos, estamos justificados. Por eso es que Romanos 8:1, ¿se ha leído lo que dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero precede y dice, es como que dijera Pablo, por cierto, los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No somos guiados por la carne, por los deseos, por lo que se nos pega en gana, sino primero, antes de tomar una decisión, vamos, ¿qué dice la palabra?
Amén. Eso es ser guiado por el Espíritu. Amén. Entonces, Cristo en nosotros es todo esto. Sigamos. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Dios me puso que me detenga, que sea convincente, que profundice. Hermanos, lo que nosotros estamos escudriñando en este momento está viniendo de parte de Dios, porque yo no soy tan inteligente para ver estas cosas. No sé si me hago entender. O sea, quiero que lo veas a Dios, no me vea a mí. No nos perdamos la oportunidad del tiempo de Dios, así como se perdió el pueblo de Israel. Hace 2000 años perdió el tiempo de Dios. Ellos anhelaban que venga el Mesías estaba afuera y lo crucificaron. Hay un tiempo, hay una visitación en este momento antes de su venida. Su espíritu está visitando, aclarando la mente, trayendo iluminación, trayendo revelación. Pero el que no quiere, el que está tan abstraído en su vida personal, familiar, laboral, no va a poder entender. Por eso por eso le dije, voy a hacer un paréntesis. Mire lo que dice Efesios, capítulo número 1, versículo 17 y 18. En este capítulo número 1, Pablo comienza hablando de las bendiciones que tenemos nosotros en Cristo. Y en esta parte del capítulo Pablo dice, si saben mis hermanos, hagamos como que nosotros fuéramos la iglesia de Éfeso y aquí estuviera Pablo. Pablo nos dice, hermanos, una de las cosas que más hago por ustedes, porque Dios ha puesto esa carga, es orar para que Dios les dé 3 cosas: dinero, fama y fortuna. ¿Cuántos quieren esas cosas? Habrá uno que dijo por ahí amén. Una vez así yo estaba y dije algo como para que no diga, y alguien que estaba dormido dijo amén. No es fama, dinero y fortuna. No es eso. Mire lo que dice Pablo. Ahí están las 3 cosas. Para que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, lo primero, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que usted debe pedir. No le pida, Señor, págame la deuda, dame plata, dame cash, dame mi yuyu para pagar la deuda. No le pida eso. Pídale sabiduría para saber administrar lo poco que recibe. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que tú quieres que haga con este sueldo básico, Señor? Ahí el Señor entra en acción y lo poquito se hace mucho, porque cuando Dios no está en acción, lo mucho se hace poquito, y por no decir nada. No sé si entendió esa matemática del cielo. Lo poco se hace mucho en el Señor, pero sin el Señor, lo mucho se hace nada. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Porque así lo hizo Dios. Lo primero, ¿qué le va a pedir al Señor? Dame, Señor, espíritu de sabiduría. Pastor, en esa parte yo sí soy bueno, soy bien sabido. No, yo no estoy hablando de eso. Lo segundo, vamos al versículo 18. Alumbrando los ojos del entendimiento. Eso es lo que trae el espíritu de sabiduría de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Segundo, todavía muchos, me permite decir esto con mucho amor, muchos de ustedes no descubren la herencia. Creen que es algo que se va a recibir cuando Él venga. La herencia usted ya la tiene, es Cristo. Y Cristo es la palabra. Y la palabra tiene lo que estamos viendo en este momento son las riquezas. De que usted en algún momento puede decir, de pronto, si Dios lo permite, sabiendo que usted es una de esas personas que está alineado con la voluntad de Dios, si Dios lo permite una enfermedad,
Usted no va a estar en esa incertidumbre. Y yo iba bonito en el Señor desde que me salió esta enfermedad o esta calamidad. Ahora no sé, estoy perturbado. No, usted, habiendo descubierto la herencia, usted va a decir, mire, esta enfermedad a mí no me va a matar. Porque nunca te vas a morir. Sí, puede ser que me muera, pero la muerte no me mata, me lleva a la gloria. No sé si se entendió eso. Entonces, el versículo 19 habla acerca del último, la última riqueza. Y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del Espíritu, del poder de su fuerza. Mire, tres cosas: conocimiento, riquezas y poder. ¿Qué dije al principio? Fama, fortuna y dinero. No, es que eso se ve. Estas cosas todavía no se ven, pero cuando se vean serán por la eternidad. Disculpe la pregunta. ¿Para qué usted trabaja? ¿Para lo presente o para la eternidad? ¿Para qué prefiere trabajar? ¿Para lo presente o para la eternidad? Trabaje para la eternidad. Amén. Mire, entonces, quiero darle este ejemplo. Génesis 1:3. Voy a expandir un poco el tema de que Cristo es la palabra en nosotros. Y vamos a llegar al consenso de por qué está la humanidad como está. En el versículo 3 del capítulo número 1, dice así: y dijo Dios. Y esta frase, y dijo Dios, se repite casi a lo largo del capítulo. Porque Dios, en otras palabras, vale la redundancia, por la palabra Dios fue creando las cosas. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo. O sea, yo antes me ponía a ver la palabra, o sea que salía la palabra. Es una forma de expresar. Por eso es que estamos escudriñando la Biblia. O sea, por la palabra Dios hizo todas las cosas. Espérenme ahí. Hebreos 1 y 2. Es que viene para confirmar. Dios está muy interesado en que usted se llene del conocimiento para que asuma ese conocimiento y traiga una transformación. 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, ¿qué dice ahí? Por quien asimismo hizo el universo. O sea, cuando dice, y dijo Dios, y dijo la palabra, Jesús estaba ahí actuando. Por eso, Jesús no nació con María. Fue el propósito de Dios para la salvación. La Trinidad es algo intrínseco. Ellos trabajan en función, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la creación estaba el Hijo. Amén. Entonces, en Génesis 1:3, una vez más, y dijo Dios. La palabra dijo, veamos lo que dice en el idioma hebreo. Dijo, tiene que ver con decir, es el hebreo amar. Tiene que ver con hablar, relatar. Mire, mandar, por eso la subrayé. Mandar, ordenar, responder. O sea, cuando Dios habló en el huerto del Edén, no solamente habló ni relató, sino que mandó. Hoy esta palabra está escrita no solamente para que la lea, sino para que la obedezca. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces ahí está, ¿ve? Mandar. Entonces en Génesis 2:16, mire lo que ocurre. Adán y Eva, en otras palabras, desconocieron
el mandamiento de Dios. Miren lo que dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No lo digo en el tono como un capricho de Dios. El día que tú hagas eso y me desobedezcas, te mato. No dijo. No dijo eso. Es como que yo le dijera: mi hermano, si usted sale en esta avenida, sale de la iglesia sin mirar a los costados, y usted cruza la calle, usted se muere. O estoy diciéndole, otro lado, yo te mato. No, estoy previniéndole. Eso fue lo que hizo Dios. El día que tú comas de eso, vas a morir espiritualmente, porque eso va a traer un acto de desobediencia a un mandamiento. De esa manera voy a probarte tú como iniciador de esta creación. Si tú obedeces, todos irán por esa línea. Si tú desobedeces, le está hablando a Adán y Eva, si tú desobedeces, todos irán por esa línea. ¿Cuál fue el resultado? Él desobedeció y todos hemos ido por esa línea. Tenemos una humanidad desobediente a Dios. Nosotros en Cristo nos hemos acercado para obedecerle. ¿Usted está entendiendo lo que es el cristianismo? Usted ve que la humanidad entera está alejada de los propósitos de Dios. Por ejemplo, Dios instituyó el matrimonio. ¿Cuántos creen eso? Pero hoy por hoy la sociedad ha hecho presión sobre los gobiernos, sobre las leyes, de tal manera que ahora se ha instituido el matrimonio unión de hecho. No sé si usted entiende. O sea, en otras palabras, la ley dice, sí, puede ser. Yo reconozco que Dios instituyó el matrimonio, pero como la gente no se quiere casar, nosotros los reconocemos. ¿Qué hicieron? Lo sacamos a Dios. Dios instituyó una familia formada por un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Dios instituyó, no matarás. Hoy se está legislando para matar desde el vientre de una mujer. Usted ve. Por eso cuando alguien le pregunte, cuando usted vaya a predicarle, uno de sus familiares le diga, le increpe. ¿Sí se entiende la palabra increpar? Muchas veces nos increpa la gente. Nosotros le predicamos del amor de Dios y las personas llenas de odio, de rencor se viran. ¿Y dónde está Dios que no hace nada por mí? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué existe el hambre? ¿Por qué existe tantas cosas? Usted ya tiene cómo contestarle. Dios, primeramente te voy a decir que Dios está en el mismo lugar de siempre, sentado en su trono de soberanía. Pero el hombre decidió alejarse de sus mandamientos que son de beneficio para el hombre. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Usted tome este versículo como cuando alguien dice, oye, te voy a abrir mi corazón. ¿Usted ha tenido alguna experiencia que alguien le ha dicho, te voy a abrir mi corazón? Usted entiende que esa persona se va a sincerar, ¿no? Va a expresar algo que de pronto nunca ha expresado. Esta es la forma como Dios se expresa. A través de su palabra dice, yo sé los planes. Levante su mano. Ya le voy a decir por qué le digo levante su mano. Sea obediente. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de vuestro bienestar y no de mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Ahora haga así, eso es para mí. Eso es para mí esa palabra. Él sabe los planes que tiene para mí. Aleluya, aleluya. Y esa actitud ha imperado hasta que se termine este ciclo, que ya por cierto está para terminar. Esto de la guerra no nos debe coger
Tampoco con un que me importismo. No, yo sé que la Biblia dice de las guerras, no, sino orando, pero que la guerra no nos sacuda, porque la Biblia habla. Amén. Entonces, mire, desde el principio Dios quiso habitar como la palabra. ¿Sí se da cuenta? La palabra que sea un mandamiento. De hecho, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó al desierto y en el desierto le dio su palabra para que por esa palabra ellos vivan. Miren lo que sucedió en Deuteronomio capítulo número 28. Moisés le advierte al pueblo de parte de Dios. Le dice, mira, esto es tan fácil. Dios va a poner su palabra, sus leyes. Y si ustedes la obedecen, es como que aplastan una tecla. Las bendiciones se manifestarán. Pero si ustedes deciden no obedecer, es como que aplastan otra tecla. Hablando en el contexto que estamos ahora de la tecnología, pura tecla nomás. Deuteronomio 28. Ahí van a hablar de las dos cosas, los dos extremos. ¿Quieres la bendición? ¿Qué dice? Acontecerá que si oyeres atentamente, lo que está haciendo usted ahorita es oír. Para guardar, pastor, yo llego a mi casa, la Biblia, le pongo una funda y la guardo hasta el otro domingo. Yo sí hago eso, pastor, guardar. Guardar en tu corazón para ponerla por práctica. Aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no lo que a ti te gusta, no lo que a usted le parece. ¿Qué dice? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero, en el versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, es ordenar, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. ¿De quién depende? ¿De Dios o de nosotros? Dígame. Las cosas están dichas. Usted ahora se da cuenta. Hay gente que dice, mira, yo estoy metido en una iglesia. De pronto sus familiares le dicen esto. Porque te la están lanzando a ti. Yo estoy metido en una iglesia como fanático, leyendo todos los días ese libro. Pero yo sirvo a Dios a mi manera. Dios quiere que guardemos sus mandamientos, no los tuyos. No los que a usted le plazca. Entonces, ¿cómo puede estar seguro que está agradando a Dios? A Dios se lo agrada sirviéndole de la manera que Él lo ha establecido. Cristo es la palabra de Dios. Entonces, esa palabra tiene que morar en nosotros. En todo momento. En todo momento. Tiene que gobernar nuestras vidas. En todo momento. Más allá de nuestros sentimientos, más allá de nuestras emociones, más allá de nuestro dolor. Me aparto del Señor porque el pastor falló. Bueno, me aparto del Señor porque no me saludaron. Me aparto del Señor porque no me fueron a visitar. O sea, más puede el dolor. Me aparto del dolor porque lo retaron a mi hijo. Apártate tal vez de ese círculo, pero sigue con lo que Dios ha propuesto, sirviéndole al Señor. Por eso, más allá del dolor, más allá de la necesidad, más allá de la angustia, más allá de los miedos, la palabra tiene que ser efectiva en nuestras vidas. Porque dice, Cristo en nosotros. La manifestación de Cristo. O sea, no es que yo lo voy a manifestar a Cristo. Ahora me dejo crecer la barba, me dejo crecer el pelo. Miren, soy igual a Cristo. La palabra tiene que manifestarse.
Mire lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more de vez en cuando en ustedes, ¿no? No, en abundancia. Cuando hablas de negocios, ahí debe estar la palabra, porque el Señor me manda a ser justo. No que, pastor, pero es que en estos negocios, si no se utiliza la mentira, se va uno a la quiebra, pues, pastor. ¿Sí o no? ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Amén. Entonces la palabra, ¿qué te dice? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor córtala. Es mejor que entres sin una mano al cielo que con todo tu cuerpo al infierno. Así dice la palabra. Entonces usted pone en práctica la palabra. Si tu mano derecha está hablando de tu accionar, si ves que tu negocio te lleva a eso, órale al Señor. Señor, ¿cómo puedo cambiar este sistema si este sistema se mueve en eso? Provéeme otro trabajo. Pero Dios nos llama a salir de eso. O sea, no puede usted ser un hermanito mentiroso. Bueno, es que yo miento solamente para mi trabajo. Eres mentiroso porque mientes. Incluso al mentir robas. Vas infringiendo ya 2 mandamientos. Y no te viene otro, codicias. Ya van 3 de los 10. Y así sigue llenando el decálogo de Dios. Amén. Entonces mire, en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. En este momento estamos haciéndolo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La exhortación para los hermanos músicos: revisen bien las canciones que exalten a Cristo, no al hombre, no a la naturaleza. Hay cristianos que dicen: ay, pastor, yo me oigo todavía mis pasillitos, porque exaltan pues la belleza. ¿Y es malo eso, pastor? Yo no sé, vaya usted, pregúntele al Señor. Dice la Biblia que Él es el único digno de toda exaltación. Aunque esto a usted le parezca fanatismo, no es fanatismo, es obediencia. No harás ninguna imagen de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No harás imágenes de mí. Mire lo que dice Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Llame al psicólogo. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Póngase en las manos del Señor. No enseguida la pastilla, el médico, los exámenes. Y eso como que, ya cuando acuerda comienza. ¿Qué te pasa? O sea, el doctor me dijo que... ¿Qué no me dijo? Pregúnteme. La palabra abunda, debe abundar en su corazón. ¿Cuál es el principio? Que de la abundancia del corazón va a abrir la boca y va a salir. Por último, mire lo que dice Juan 5, 39 y 40. Que no nos pase lo de los fariseos, que la palabra abundaba en su mente, pero no en sus corazones. Mire lo que dice: estudiáis las Escrituras con atención porque esperáis encontrar en ellas la vida eterna. Y precisamente las Escrituras dan testimonios de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida eterna. Quiere decir que los fariseos estudiaban la Biblia, los escritos, los rollos del Antiguo Testamento, y ellos sabían en qué tiempo, cómo debía de venir Jesús, pero no pudieron entender que Jesús vino. Así es cuando uno estudia la Biblia solamente para contender, pero nosotros estudiamos para transformar nuestra vida. Póngase sobre sus pies.
Levante sus manos.